Muy buenos días. Son las 5 de la mañana y 30 minutos y qué mejor manera de arrancar este viernes de quincena con esta imagen espectacular que nos llega desde Cartagena de Indias. Esta es la entrada principal de la ciudad amurallada con su emblemática Torre del Reloj remodelada por el arquitecto cartagenero Luis Felipe Jaspe e inaugurada en su diseño actual el 24 de febrero de 1888. De fondo, además, ustedes pueden ver parte del cordón amurallado del Palacio de la Aduana, que hoy es la alcaldía distrital, y por supuesto la majestuosa bahía de Cartagena para inspirarnos en este bello amanecer de viernes. Viernes, quincena y festivo. Qué buenas razones para arrancar este día, pero además les tenemos a todos ustedes, nuestros televidentes, los que se conectan desde muy temprano, más noticias positivas. En Palmira hay una iniciativa que está cambiando vidas y abriendo oportunidades para decenas de mujeres. Cerca de 100 de ellas, cabeza de familia, especialmente de zona rural, recibirán capacitación en panadería y capital semilla para emprender sus propios negocios. Este es un proyecto que busca no solamente generar ingresos, sino también ayudar a cerrar las brechas de violencia y desigualdad en sus hogares. Identificarlas de los sectores más vulnerables para que inicien este proyecto, ya que esto no solamente les dará una formación técnica, sino que también se lograrán algunos beneficios porque ellos van a poder crear e impulsar en su emprendimiento, trabajar en sus propios negocios. Y a primera hora le ponemos el ojo a dos noticias muy importantes en nuestro país, y la primera es esa intensa búsqueda para encontrar a Valeria Fanado. Recordemos que ella es la pequeña con síndrome de Down desaparecida el martes en horas de la mañana en la vereda Río Frío de Cajicá, en Cundinamarca, cuando estaba en su colegio. Con el paso de las horas, los organismos de socorro afianzan las labores de búsqueda en toda la zona donde se vio por última vez la pequeña. Las autoridades aumentaron la recompensa a 50 millones de pesos para quien entregue información de su paradero. Y la segunda noticia tiene que ver con la información en exclusiva que les presentamos aquí en Noticias RCN sobre el paradero de Carlos Ramón González y las reacciones frente a los documentos oficiales que evidencian que el hoy prófugo de la justicia tramitó un permiso de residencia en Nicaragua con la colaboración del gobierno colombiano. El exdirector del DAPRE estaría en Nicaragua desde el mes de noviembre de 2024 y en el mes de mayo de este año se tramitó una solicitud de renovación de su residencia. Frente a este escándalo, el presidente Gustavo Petro aseguró en sus redes sociales que el gobierno colombiano no ha solicitado a ningún país algún tipo de privilegio para Carlos Ramón González. Este nuevo capítulo del escándalo de corrupción en la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo y Desastre. Eso sí, la Cancillería reconoció la veracidad de estos documentos, pero aseguró que esto lo habría hecho el funcionario encargado de negocios en Nicaragua sin ningún tipo de autorización. Esa es la versión más reciente del gobierno colombiano. Y los invito a que a esta hora revisemos lo que trae en su portada del diario La República. En su artículo principal habla de otro año de dictadura fiscal si no se aprueba el presupuesto general de la Nación. Recordemos que estamos a menos de un mes para que el Congreso de la República apruebe este proyecto que es tan importante para la Nación, pero que viene además amarrado a una reforma tributaria. Y también en las páginas centrales la intervención de Bernie Moreno, que es este senador estadounidense de ascendencia colombiana, ayer en la ANDI. Arrancamos con otra noticia que nos preocupa muchísimo también en nuestro país, y es que en Valle del Cauca continúa la búsqueda de una médica secuestrada en Sevilla, esto es en el norte del departamento. Según informaciones, la mujer recogía a sus pequeños en el colegio cuando fueron abordados por hombres armados. Hace pocas horas los menores fueron entregados a un campesino y dejados en libertad. El Gaula de la policía mantiene operativos en la zona para dar con el paradero de la mujer. 5 de la mañana, 34 minutos, y el abogado de Miguel Uribe Turbay pedirá a la Fiscalía declarar el asesinato del senador como crimen de lesa humanidad. Esto es lo que dice Víctor Mosquera. Se han tenido varias reuniones con la Fiscalía General de la Nación, se comparte esta posición y esto se debe materializar en las imputaciones y en las acusaciones correspondientes.
Contra estas 6 personas que ya fueron capturadas, faltan los autores, los determinadores, autores intelectuales. Y a propósito del asesinato, del magnicidio de Miguel Uribe, Estados Unidos reiteró su preocupación por la violencia política en nuestro país. Esto fue lo que dijo el secretario de Estado de ese país, Marco Rubio. Muy lamentable como visto con la muerte de Salvador Uribe, que es una cosa muy trágica. Y obviamente nos preocupa la violencia política en cualquier país, pero un país como Colombia que ha tenido que sobrevivir tantas épocas tan difíciles, que había progresado tanto, que se encuentra en un momento como este. Obviamente nos unimos al pueblo de Colombia y a los esfuerzos de sus instituciones. Y fueron contundentes las palabras del congresista estadounidense Bernie Moreno sobre el futuro del régimen de Nicolás Maduro. Lo hizo en el marco del Congreso Empresarial Colombiano de la ANTI en Cartagena. Escuchemos. Nicolás Maduro no es el líder legítimo de ningún país, es un terrorista, narcotraficante y un horrible ser humano. Le recordamos que hay una recompensa vigente de $50 millones. No lo veo en el cargo más allá de finales de este año. 5 de la mañana, 36 minutos. Y miren, horas más tarde, el congresista estadounidense en su cuenta en X publicó una foto en compañía del expresidente Álvaro Uribe Vélez. Dijo lo siguiente, abro comillas, ningún presidente en mi vida ha hecho más por Colombia. Álvaro Uribe fue un honor pasar tiempo con él, compartir lo que hemos aprendido en nuestro viaje hasta ahora e imaginar un futuro brillante para lo que puede ser el mayor aliado de Estados Unidos en Sudamérica. Cierro comillas. Cinco de la mañana, 37 minutos. Es hora de hacer un repaso por las noticias internacionales más importantes. El mundo está atento a esa reunión entre los presidentes de Estados Unidos y de Rusia para buscar ponerle fin a la guerra en Ucrania. La cita será en una base militar de Alaska y al término habrá una declaración de ambos países. Donald Trump y Vladimir Putin volverán a verse cara a cara. El encuentro será a las 2:30 de la tarde en la base militar Elmendorf-Richardson en Anchorage. Trump confía en que esto conduzca a una eventual reunión con el presidente de Ucrania. Diría que mañana solo quiero preparar el terreno para la próxima reunión, que debería celebrarse pronto. Me gustaría que se celebrara muy pronto. Primero se reunirán a solas y luego vendrán las conversaciones con las delegaciones, que incluyen al secretario de Estado Marco Rubio y al canciller ruso Sergei Lavrov. La administración estadounidense, como todos saben, está realizando esfuerzos muy enérgicos y genuinos para poner fin a los combates. Entre tanto, Volodymyr Zelensky adelantó un encuentro con el primer ministro de Reino Unido en el que discutieron detalles de las garantías para que la paz sea duradera en territorio ucraniano. Pues mientras tanto, varios ciudadanos ucranianos manifiestan su opinión frente a este encuentro. Aseguran que esta reunión no va a terminar con la guerra. Es poco probable que la reunión entre Putin y Trump traiga algo bueno para Ucrania. No confío en Trump. Dice una cosa hoy y otra mañana. Lo más probable es que el resultado de la reunión no sea positivo. Todo seguirá igual como estaba y así seguirá. Eso es lo que pienso. Nada bueno ocurrirá allí porque la guerra es guerra, no terminará. No vamos a cederle nada a nadie en cuanto a los territorios. Nos vamos a ir ahora con las noticias que nos llegan desde la franja de Gaza. Allí se intensifican los ataques israelíes. Al menos 20 personas murieron por disparos, 6 de ellas cuando buscaban comida en los centros de ayuda. Denuncian que ya no tienen espacios para enterrar a las víctimas. Entre tanto, más de 100 grupos de ayuda acusaron al gobierno israelí de obstaculizar el suministro a Gaza. Y el gobierno de Ecuador declaró al Cartel de los Soles como grupo terrorista. Señaló directamente a Nicolás Maduro. Esta decisión se conoce horas después de que el gobierno de Donald Trump anunciara un despliegue militar en el sur del Caribe, justamente para atacar a las organizaciones de tráfico de drogas. A las 5 de la mañana, 39 minutos, nos vamos a ir para Europa. Allí siguen los estragos por los graves incendios. La Unión Europea envió refuerzos para ayudar a Grecia y España. Ya son 150.000 hectáreas devastadas. Nos vamos hasta ahora con nuestro corresponsal permanente en Europa, Andrés Gil, que nos tiene toda la información. Andrés, adelante, buen día.
Buenos días, ya son 38 los fuegos activos y fuera de control, prácticamente en todo el territorio español en la jornada de este viernes, pero principalmente en el norte del país. Es muy complicada la situación por incendios forestales en Galicia, también en Castilla y León, principalmente en las provincias de León y de Zamora. Y en las últimas horas se han desatado al menos 10 incendios forestales también en el Principado de Asturias, lo que ha obligado a miles de pobladores a tener que desalojar sus residencias. Hay además algunos otros municipios que están asediados por el fuego y sus habitantes temen que las llamas puedan arrasar con todo. De hecho, ya hay muchas viviendas destruidas, así como vehículos que en las últimas horas no han podido ser salvados por parte de sus propietarios ni por parte de las autoridades. Los bomberos regionales, los bomberos locales, apoyados por la Unidad Militar de Emergencias, es decir, apoyados por el Ejército del Reino de España, están tratando de combatir esta gravísima emergencia que ya se extiende prácticamente por todo el territorio. 150.000 hectáreas ya se han consumido en esta temporada de verano del año 2025, 85.000 de ellas en esta presente semana. Yo estaba aquí remojando un poco porque se llegaba al fuego y venía de allí, de aquella parte, y es que no dio tiempo a nada. Vino, pero de 5 minutos desde aquel alto llegó hasta aquí. A nuestro compañero Andrés Gil, muchísimas gracias por toda la información desde Europa, 5 de la mañana, 41 minutos. Este es el momento en el que Noticias RCN llega a las regiones de nuestro país, porque eso es lo más importante para nosotros, estar al lado de ustedes, de la comunidad, de la gente, de las familias, con sus historias y con sus denuncias. Vamos a revisar la información que nos llega también con todos nuestros corresponsales, aquí ya los tenemos. Desde Cali tenemos noticias con nuestro compañero Diego Candelo, en Bucaramanga se conecta Camilo Santos, en Cartagena Ivonne Salamanca y en Barranquilla Daniela Mora. Arrancamos en Valle del Cauca, en el Pacífico, porque las autoridades están tomando medidas para equipar a la fuerza pública y apoyarlos en sus actividades. La gobernadora anunció la entrega de equipos antidrones para la Armada luego del ataque en zona rural de Buenaventura, que dejó lamentablemente 3 soldados muertos y 2 uniformados heridos. Diego, usted nos tiene más información. Adelante. Mari, televidentes, buenos días. Sí, un anuncio que hace la gobernadora luego de este brutal ataque de las disidencias de las FARC ahí en el sector de Puerto Merizal, de su zona rural de Buenaventura. Se trata de un antidrón, un elemento tecnológico que sería entregado a la Armada en las próximas semanas y que por supuesto busca contrarrestar ataques como el registrado. Lo que dice la mandataria además es que por supuesto la ausencia de este elemento evitó o no evitó que ese ataque por parte de las disidencias se hubiera perpetrado ahí en la zona rural de Buenaventura. Hay que recordar además que el ejército aquí en Valle del Cauca ya cuenta con la tecnología de antidrones. Precisamente fue con drones, la Armada no tiene antidrones y eso pues nos afectó, así que ya vamos a comprar un antidrón para la Armada porque pues le compramos al ejército y a la policía, pero la Armada no había tenido esta problemática, entonces vamos a comprarle el antidrón a la Armada. Y en otras noticias, esta vez de la capital vallecaucana, una grave denuncia hizo el personero de la ciudad. Ha dicho que hay una alerta por turismo sexual, esto a propósito del Festival Petronio Álvarez que se adelanta por esos días aquí en la capital vallecaucana. Ha hecho un llamado a las autoridades para que presten atención a esta situación que podría afectar principalmente a mujeres aquí en la ciudad. Las autoridades distritales, el ICBF y la Policía Nacional, entre otras, intensifiquen los controles frente a la protección de nuestros niños y niñas en lo que tiene que ver con la explotación infantil, tanto sexual como laboral. Nuestros menores necesitan de la atención institucional, situación que reafirma nuestro compromiso como personería por la niñez y las políticas de prevención. Seguimos en esta ronda por nuestras regiones y mucha atención a esta denuncia que preocupa en Bucaramanga y que involucra a varios pacientes con enfermedades crónicas. La Secretaría de Salud reveló que más de 680 personas tienen dificultades para recibir sus medicamentos y que en 7 EPS se presentan retrasos. El caso más grave es el de la nueva EPS, que recordemos es una entidad intervenida por el Gobierno Nacional, donde según la encuesta a la mitad de sus usuarios les deben tratamientos para enfermedades como diabetes e hipertensión. Camilo, usted tiene más información de este estudio. María Televidentes, así es,
preocupa mucho los hallazgos que hace la Secretaría de Salud en la ciudad de Bucaramanga, visitando justamente esos 7 dispensarios en la capital del departamento de Santander. Usted lo ha mencionado, la nueva EPS es la que más presenta quejas, y es que justamente entregaron estadísticas en las cuales se indica que el 48% de las personas que fueron encuestadas presentan fórmulas incompletas. El 51% son personas, pacientes con enfermedades crónicas que hace meses les deben varias fórmulas, y el 43% inclusive han debido ir a más de una sede para que le entreguen a tiempo su medicamento. Asimismo, un equipo especial de la Secretaría de Salud llegó hasta uno de estos dispensarios justamente de la nueva EPS y se encontraron que en un tiempo determinado más del 90% de las fórmulas estaban pendientes. Él es José Mora, un paciente de la nueva EPS a quien le adeudan varios meses de medicamentos. Iban a reclamar los medicamentos en la sede de Cafán, Droguería La Aurora. A ninguna hora hay ningún medicamento. A mi esposo ahorita mismo le mandaron un tratamiento por 90 días. Según las autoridades de salud de Bucaramanga, como José, son más de 680 los pacientes afectados en la ciudad. El 48% de los encuestados recibieron la fórmula incompleta. El 51% de los encuestados tenían fórmulas pendientes de meses anteriores. Ante las reiteradas quejas de incumplimiento, las autoridades anunciaron seguimiento y fiscalización a las 7 EPS que operan en Bucaramanga. Y seguimos con más noticias en el departamento de Santander, porque en Barrancabermeja preocupa la ola de violencia que se viene presentando. Justamente allí fue capturado en flagrancia alias El Armero, una persona de 34 años quien, de acuerdo a la investigación, tenía la capacidad de producir más del 70% de un arma, le aumentaba la letalidad de armas traumáticas e inclusive camuflaba en lapiceros, en esferos, armas de fuego. Así fue su captura. Sujeto de 34 años, conocido en el mundo criminal como alias El Armero, por el delito de tráfico, fabricación o porte de armas de fuego. Mediante una diligencia de registro y allanamiento a una vivienda en el barrio Rafael Rangel, en la comuna 6 de Barrancabermeja. En Bolívar, las autoridades están llevando su estrategia de seguridad directamente a los municipios. Se trata de las caravanas de seguridad, una intervención integral que busca prevenir delitos y devolver la tranquilidad a las comunidades más golpeadas por la violencia. Ivonne. Maritza, buen día. Pues mire, esta es una estrategia que empezó al inicio del año y hay que decirle que se reforzó debido a los problemas gravísimos de seguridad que se presentan en el sur del departamento. Ya son por lo menos 25 los municipios que se han visto beneficiados. A esta caravana asiste miembros de la Fuerza Pública, la Policía, el Ejército, la Armada, la Fiscalía, también Migración Colombia. Incluso hay representantes de la Gobernación a través de la Oficina de Rentas y de los Guardianes de Bolívar. Las caravanas de seguridad ya están presentes en más de 25 municipios, llevando presencia de las autoridades, pero sobre todo prevención y control contra el crimen. Queremos que nuestra fuerza pública se acerque a la ciudadanía, que comparta con la ciudadanía momentos diferentes a esas requisas, a esos llamados de seguridad. La estrategia cuenta con el respaldo de la Policía, el Ejército, la Armada, la Fiscalía, Migración, Registraduría y los Guardianes de Bolívar, en donde impactamos positivamente los indicadores de criminalidad de nuestro departamento para poder tener una convivencia más sana en el territorio departamental. Los operativos se centran en barrios y zonas críticas, con allanamientos y acciones contra el microtráfico y otros delitos. Seguimos con noticias del Caribe. Vamos a irnos ahora para Barranquilla. Allí se presentó un nuevo hecho de violencia que además quedó registrado en cámaras de seguridad. Esta vez la víctima fue un tendero del sur de la ciudad. Milagrosamente sobrevivió al impresionante ataque a bala que quedó registrado en estas cámaras. Daniela, ¿cómo está el señor? ¿Cómo está el comerciante? Maritza, noticias sin duda preocupantes. Se investiga si este nuevo atentado estaría relacionado con un caso de extorsión, uno más en la lista de los que se reporta en la ciudad. El comerciante de 58 años afortunadamente se encuentra fuera de peligro y se recupera en el Hospital General de Barranquilla, donde fue remitido después del atentado. Las cámaras de seguridad de este establecimiento mostraron el momento en el que minutos después de haber entregado un panfleto en otras tiendas del barrio Chiquinquirá, este delincuente ingresó a la tienda
vivienda de su víctima, hizo un pedido y aprovechó un descuido para disparar en su contra. Todavía no ha sido identificado, pero las autoridades adelantan todas las investigaciones. Tanto el gremio de comerciantes como la ciudadanía pide acciones contundentes para detener este flagelo que ha provocado el cierre de 30 tiendas en un solo barrio de la ciudad. Estas imágenes muestran el momento exacto del ataque. El criminal se acerca al mostrador, pide una bebida y al recibirla disparó contra el comerciante. El tendero de 58 años, que fue remitido a un hospital cercano, se suma a una larga lista de víctimas por cuenta de la extorsión en Barranquilla. Son comerciantes que están ahí buscando mejor calidad de vida, sacar adelante a su familia, generando 1, 2, 3 empleos, dinamizando la economía. Por lo menos 30 tiendas del barrio Chiquinquirá han cerrado sus puertas este último año por amenazas o atentados extorsivos. Miren, el panorama de orden público en el país es grave, pero definitivamente lo que está pasando en Cauca nos tiene que preocupar y mucho. En Morales, 2 patrulleros fueron asesinados cerca de la estación de policía en lo que sería un plan pistola atribuido a las disidencias del Frente Jaime Martínez. La gobernación y la policía ofrecieron hasta 100 millones de pesos para dar con los responsables. Carlos Andrés, ¿qué más detalles tenemos de este doble homicidio? Maritza y amables televidentes, muy buenos días. Modus operandi tipo milicia urbana, similar a lo que pasó el mes anterior en el corregimiento de San Joaquín en el Tambo. Cerca del mediodía, sujetos con armas cortas se acercan a los uniformados, los toman por sorpresa, les disparan por la espalda con armamento de corto alcance y esto fue precisamente lo que ocurrió en un punto que ya había sido objeto de un ataque el pasado mes de febrero, también con una motocicleta cargada con explosivos. Ahí, en ese lugar murieron los 2 patrulleros de la Policía Nacional. El alcalde decretó que hoy no hay clases, hoy no hay actividades académicas en Morales, toque de queda nocturno y la consiguiente ley seca en toda la población. Luego de asesinar a los 2 patrulleros, los disidentes huyeron a pie, haciendo disparos al aire y cargando los fusiles que acababan de robar a sus víctimas. Dejaron como señuelo un falso explosivo para cubrir su retirada. Los policías estaban cumpliendo con sus actividades diarias de seguridad en el perímetro de seguridad que se hace justamente en la estación de policía cuando fueron acribillados por la espalda. Los patrulleros asesinados son Sergio Andrés Trujillo de Neiva Huila y Jordán Isaac Rosado de Soledad Atlántico. Tenían 25 años y recientemente habían llegado al Cauca para reforzar el escuadrón móvil de carabineros. Una estructura de milicias allá en Morales por la cual les ofrecemos hasta 100 millones por quien nos ofrezca información para dar con el paradero de estas personas. Pese a los intentos de sus compañeros por socorrerlos, los jóvenes patrulleros murieron en el lugar del ataque. Los asesinos huyeron a pie por una zona boscosa y posteriormente habrían sido recogidos en vehículos hacia la cordillera occidental. Hola, ¿qué tal? Quesa Noticias con la gente buena y trabajadora de mi país. Estoy en Ipiales, Nariño, con Erika Herrera y está muy bien acompañada. Preséntanosla, por favor. Le presento a Perla del Sol. Ay, qué belleza. ¿Hace cuánto tiene usted a Perla del Sol? Con ella ya estamos 7 años. ¿Y ella tiene esa edad, básicamente sus años? Pues, no, la tengo 5 años y ya tiene 7 años ella de edad. Bueno, y trabaja con ella, tomándose fotos la gente con la llama, ¿no? Sí, nosotros trabajamos acá tomando fotografías a las personas en la llamita. Ahora nos vamos para la localidad de Bosa, una calle que fue cerrada por la comunidad. No me quedo callada, denuncio. ¿Cómo es posible que la comunidad tenga que cerrar la vía para que pueda ser escuchada por parte del alcalde? Esta es la situación en Bosa, una calle en pésimas condiciones. Espero nos puedan ayudar a solucionar esta problemática. Gracias. Bueno, atención ahí a las autoridades locales en Bogotá. Erika, hagámosle un llamado a la gente, a los turistas, para que vengan aquí a Ipiales. Los invitamos a que vengan a conocernos acá al santuario de Nuestra Señora de las Lajas, el santuario más hermoso de Colombia. Yo ya estoy acomodado aquí en Perla del Sol, me voy. Les deseo a ustedes un feliz día y no se quede callado. Denuncie. Vuelvo con ustedes.
Felipe, muchísimas gracias. 5 de la mañana, 54 minutos. Vamos a revisar otras noticias de nuestras regiones. Al menos 10 familias resultaron afectadas por emergencias durante las lluvias de ayer en Malambo, Atlántico. No se reportaron inundaciones, pero sí afectaciones en los tejados de algunas viviendas por los vientos. La Defensa Civil atiende el caso y se espera que hoy la alcaldía entregue ayudas para reponer los techos afectados. Desde el día de ayer venimos atendiendo una emergencia en el municipio de Malambo, especialmente en el sector del barrio La Riviera, donde más de 10 familias fueron afectadas por deslizamiento por estas fuertes lluvias con fuertes vientos que se presentaron en la tarde de ayer. Y ahora escuchen esta historia que es entre dolorosa, pero que también nos muestra algo de esperanza con la solidaridad de la gente. En Montería, una bebé de apenas 48 horas de nacida fue hallada en un basurero luego de que un hombre escuchara su llanto y diera aviso a las autoridades. El rescate en el barrio El Edén permitió que la menor recibiera atención médica de inmediato. Tras su hallazgo, la solidaridad de una mujer se hizo presente, amamantando a la pequeña mientras era valorada en un centro de salud. Valorada por nuestro grupo de pediatras, donde se le hacen exámenes iniciales los cuales muestran un bienestar general de la niña. Se le inicia tratamiento, la pasamos a nuestra unidad de neonatos donde le brindaremos el tratamiento inicial y le garantizaremos la integralidad. Buena vida para esa pequeña que fue abandonada. 5 de la mañana, 55 minutos. A esta hora le damos la bienvenida al Padre Walter, que siempre llega para llenarnos el corazón con sus momentos de fe. El Rosario de María nos libre de todo mal. Alabemos noche y día a la Reina Celestial y con ella alabaremos a la Santísima Trinidad. Muy buenos días para todos. Llegamos a la solemnidad de la Asunción de la Santísima Virgen María. En 1950 el Papa Pío II la definió como dogma, o sea, como verdad incuestionable en su Constitución Apostólica Munificentissimus Deus. Escribió: declaramos y definimos ser dogma de revelación divina, que la Inmaculada Madre de Dios, siempre Virgen María, cumplido el curso de su vida terrenal, fue asunta en cuerpo y alma a la gloria celeste. Es decir, que para nosotros los creyentes católicos, María fue llevada al cielo y eso no tiene discusión ni se negocia con nadie. Así lo creemos y así lo vivimos en la fe y el respeto a los dogmas de la Iglesia. El Papa Francisco lo explicó así: la Asunción de María manifiesta y confirma la unidad de la persona humana y nos recuerda que estamos llamados a servir y glorificar a Dios con todo nuestro ser, cuerpo y alma. Servir a Dios solo con nuestro cuerpo sería un acto de esclavitud. Servir a Dios solo con nuestra alma sería contrario a nuestra naturaleza humana. Y desde el cuarto misterio glorioso decimos: ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar y gozar las promesas y gracias de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Hoy, Santo Rosario en @PadreWalterZ a las 6 de la tarde por Instagram. Que el Señor los bendiga y los guarde en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y se les quiere con el corazón. Padre Walter, se le quiere con el corazón. Avanza esta primera emisión de Noticias de RCN. Vamos a revisar nuestros titulares. Intensa búsqueda de Valeria, la niña de 10 años que desapareció el martes en Cajicá, Cundinamarca, cuando estaba en su colegio. Anoche, vecinos y familiares hicieron una velatón pidiendo por su pronto regreso. En minutos, información en directo. Secuestrada junto a sus 2 hijos, una médica en Sevilla, norte de Valle del Cauca. Horas más tarde, los menores fueron liberados. Hasta el momento se desconoce quiénes estarían detrás del plagio de la médica. Crítico panorama de orden público en Cauca. En Morales fueron asesinados 2 patrulleros cerca a la estación de policía. Las autoridades ofrecieron 100 millones para dar con los responsables del ataque. Estalla polémica por la residencia en Nicaragua de Carlos Ramón González, inmerso en el escándalo de corrupción de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo y prófugo de la justicia. Una revelación en exclusiva de Noticias RCN daría cuenta del apoyo del gobierno para tramitar este estatus diplomático y migratorio. El presidente Gustavo Petro y la Cancillería lo negaron. Señalan que el funcionario diplomático que hizo la solicitud no tenía autorización del gobierno.
Defensa de Olmedo López, ficha clave en el entramado de corrupción de la ONG RD, advierte que varios altos funcionarios del gobierno a quienes denunció huyeron. Asegura también que la justicia está siendo selectiva en este caso. En Cartagena, una menor de 10 años, víctima de una bala perdida, vence todos los pronósticos y vuelve a caminar. La niña nos entrega una lección de fuerza, esperanza y valentía. Después de 13 años desplazados por la violencia, los integrantes de 120 familias en Casanare regresaron al campo. Un nuevo comienzo y un sueño hecho realidad. En minutos, los testimonios. Expectativa mundial. El presidente de Estados Unidos y de Rusia se encontrarán en Alaska en horas de la tarde. En ese encuentro, Donald Trump buscará poner fin a la guerra en Ucrania. Y en los deportes, Pereira derrotó 2-1 al América de Cali en el estadio Hernán Ramírez Villegas. El Grande Matecaña es cuarto de la tabla con 11 puntos. La Mechita en la casilla 18 mantiene 4 unidades tras su tercera derrota en 5 juegos de liga. Y la segunda temporada de Betty la Fea, la historia continúa, es un hecho. Armando Mendoza y Beatriz estarán nuevamente en la mira de los colombianos por cuenta de los problemas del pasado que aún no resuelven. Los espero en la información del entretenimiento. Miren quién volvió, la Pechuguín Gourmet, toda engallada, parece un taxi. Muy difícil. Nuestros presentadores ya están listos. Estamos en todas las regiones. Esto es Noticias RCN de las 5:30 de la mañana. 6 de la mañana, 1 minuto a todos ustedes. Gracias por seguir conectados con nosotros y gracias por seguir porque se conectaron muchos desde las 5:30 de la mañana cuando arrancamos, pero también bienvenidos a todos aquellos que hasta ahora se despiertan, prenden su televisor y sintonizan la señal del canal RCN para quedar muy bien informados. Miren, más adelante también vamos a hablar de una noticia que es un símbolo de esperanza para la conservación de una especie que está amenazada y que además es el emblema de nuestro país, y hablamos del cóndor de los Andes porque tenemos un nuevo integrante de esta especie que va a llegar a la Fundación Parque Jaime Duque en Tocancipá, en Cundinamarca. ¿Ustedes recuerdan a Rafiki, el ave que nació hace un año? Pues sus padres pusieron de nuevo un huevo. ¿Cómo va ese proceso? ¿Qué cuidados están teniendo con este nuevo condorito que verá la luz? Pues en minutos les vamos a tener toda la historia. Por lo pronto, a primera hora, seguimos muy atentos a todo lo que ocurre en Cajicá, en Cundinamarca. Esto es con la desaparición de la pequeña Valeria. La niña de 10 años que, recordemos, no se tiene ningún tipo de rastro desde el pasado martes mientras estaba en su colegio. Son por lo menos 300 las personas que están buscando intensamente a esta niña por toda la zona. Las autoridades aumentaron la recompensa de 20 a 50 millones de pesos por información que permita su ubicación. Jason, usted tiene más información, ha estado permanentemente acompañando todas estas labores de los organismos de socorro y, por supuesto, acompañando a la familia. ¿Cuál es el reporte que tenemos hasta ahora? Buenos días, pues mire, continúa esa intensa búsqueda. Hemos estado acompañando a la familia, a las autoridades, por supuesto. Aquí, a las afueras del colegio, pues se ha desarrollado uno de los PMU, el puesto de mando unificado. Allí es donde se dan las instrucciones de búsqueda y avanza como tal de 4 a 6 perímetros que se ha ampliado. Como sabemos, ayer se mencionó que son 50 millones de pesos como recompensa por quien dé información que permita la ubicación de Valeria Afanador Cárdenas, esta menor de 10 años que, recordemos, sobre las 10:40 de la mañana del pasado martes, pues desapareció de su propio colegio. Se está realizando la búsqueda en zonas cercanas, ya se ha hecho la labor también de repartir volantes. Aquí, como sabemos, están múltiples autoridades realizando esta intensa búsqueda. En el siguiente informe les contamos lo más reciente de esa búsqueda que ahorita ya reinicia aquí en las zonas cercanas al colegio en el municipio de Cajicá. Devuélvanla.
No, yo sé, tengo la fe que ella va a aparecer. El corazón de mamá le dice que su hija está en manos de alguien. En la hora de descanso y dentro de su colegio, de ahí desapareció Valeria Afanador. La han buscado por más de 55 horas con drones, con más de 300 personas e incluso en el lugar de la primera hipótesis, la caída en el río Frío que queda después de esta reja y a pocos metros del colegio. Creo que la falla grande que tuvimos es de aquí en adelante, no podemos ser niños con una condición especial sin un acompañamiento. Podemos hablar de aproximadamente un 95% de probabilidad de que la menor no se encuentre dentro de la ladera del río debido a las labores que se hicieron de manera inicial. La desaparición es extraña. Ninguna de todas estas personas se explica cómo una niña con síndrome de Down de 10 años desaparece sin dejar rastro. Ni siquiera tengo la respuesta yo. Las investigaciones ahora se enfocan en la revisión de cámaras de sitios cercanos y en una posible ubicación diferente a la del río. Mire, y es que en medio de esa búsqueda que se ha desarrollado acá en inmediaciones al municipio de Cajicá y vemos llegando más personas que son los colaboradores, personas también de la institución educativa, pues anoche se desarrolló una velatón pidiendo y acompañando a la familia en solidaridad, pidiendo que vuelva y regrese a casa Valeria Afanador. Recordemos que, como se mencionaba, se descartó que estuviese en la ladera del río Frío, en un 95% dicen los bomberos, a pesar de que continúa allí esa búsqueda, pero pues se hizo como tal esa velatón en apoyo a la familia. Esto fue lo que dijeron los asistentes. Sufro de ver, nosotros somos vecinitos acá atrás y ver qué pasan los días y las noches y no aparece. La nostalgia es difícil de ocultar. Lo que yo no quiero para mí, no lo quiero para mis nietos, para mis hijos, para los niños. Los vecinos y la familia de Valeria Afanador depositaron su esperanza en estas luces y en este ángel. Santa María, Madre de Dios. Es de esas lágrimas donde nace una noble petición. Que no la devuelvan, que ya estuvo bien y ya es hora de que esté con su familia. El encuentro fue en la puerta del colegio, donde por última vez la vieron. Allí oraron y allí también lloraron. Dios te salve María, llena eres de gracia, Señor. Todos se unen para decir que Valeria aparezca pronto y sin daño alguno, porque todos la están esperando. Pues aquí también estamos esperando que Valeria aparezca sana y salva. Son las 6 de la mañana, 6 minutos. Vamos a cambiar de tema y vamos a hablar ahora de una noticia que de alguna forma nos genera muchísima esperanza en medio de tantas páginas de dolor, de guerra, de violencia que hemos tenido que escribir en nuestro país. Les vamos a hablar ahora del retorno de 120 familias al campo. 120 familias que desde hace cerca de 13 años fueron desplazadas por las balas, por la violencia, por los grupos al margen de la ley. Y les decía, esta es una noticia de esas que nos dicen, en Colombia sí podemos empezar a cerrar estas cicatrices de la violencia y de la guerra. Y es que qué mejor que sanar que volver a las raíces, que volver al campo, a donde se cosecha, en donde crece realmente la prosperidad y el futuro de nuestro país. Pues esta es una historia que nos trae hoy nuestra compañera Lisa Díaz. Bueno, Lisa, háblenos de esta buena noticia, de este buen futuro que tienen ahora estas 120 familias campesinas, que claro, por supuesto, regresan a su tierra, pero el gran desafío es volver a construir y volver a empezar, pero con un buen cimiento ahora. María, buenos días para usted y para todos los televidentes. Pues mire, esto ocurre en Casanare, específicamente en la hacienda Morelia. Es un predio que fue recuperado por la SAE y allí han destinado 20 hectáreas para sembrar lo que es plátano, yuca y sandía, que es lo que iniciarán a hacer estas 120 familias y que pues obviamente hoy consideran esto como un sueño hecho realidad porque han sido 13 años, como usted ya lo mencionaba, de constante lucha para lograr ser escuchados por estas instituciones y para ellos poder regresar luego de que la violencia pues los apartara de sus tierras, del lugar donde habían nacido, donde habían empezado a construir una vida. Pues mire, revisemos el informe que usted nos ha preparado. Volver a sus raíces se mezcla con el dolor que años atrás vivieron estas familias por la violencia. Para nosotros en el 97 ya mataron a mi papá, mataron a mi mamá. Fueron 13 años en los que 120 familias alzaron su voz, tocaron las puertas y aunque algunas se cerraron, no perdieron la esperanza. Por la paz de nuestra familia. Volver a trabajar y sentir la tierra es su mayor recompensa. Para ellos significa que ganaron esa lucha. Anhelamos pasar nuestros últimos días trabajando, sembrando la tierra. En la hacienda Morelia de la vereda Quebrada Seca, a 2 horas de Yopal en Casanare, campesinos y soldados unidos persiguen el mismo propósito, ver florecer este lugar. Lo que estamos haciendo acá, más que sembrar patilla y plátano,
es recuperarle la confianza a la comunidad. Las coplas de aquellos campesinos volvieron a escucharse tras años de silencio en esta tierra llanera, símbolo de resiliencia. Bueno, aquí estamos para contarles a ustedes, por supuesto, las historias tristes, dolorosas que debemos reprochar y que nos deben indignar de la violencia, pero también estas, en donde empiezan a sanarse heridas. 6 de la mañana, 9 minutos, nos vamos con otras noticias. En Itagüí hay conmoción por el asesinato de un joven de 19 años a manos de un hombre en condición de calle, en circunstancias que sus vecinos califican como absurdas e incomprensibles. Su familia y los habitantes del municipio no solamente piden justicia, sino que hoy a las 7 de la noche se unirán en una velatón. Juan Fernando, usted tiene más información. Adelante. Hola Maritza, buenos días. El episodio más reciente de esta historia tan triste que se ha descrito durante esta semana en el municipio de Itagüí tiene que ver con que han concluido ya las audiencias preliminares contra el principal sospechoso de este crimen, un adulto mayor, a quien le imputaron el delito de homicidio agravado y quien un juez envió a prisión a la espera de la etapa de juicio. El joven, como lo hemos informado en emisiones anteriores, ya fue sepultado en su pueblo natal, Concordia, y hoy en Itagüí se realizará una velatón en horas de la noche. Es mucha la indignación, mucha la impotencia, mucha la tristeza por este terrible suceso. Este momento no se supera. El inesperado ataque con arma blanca que le produjo la muerte a Esteban Yepes ha impactado a la comunidad de Itagüí. Fabián Carvajal fue el último en hablar con el joven de 19 años, quien murió segundos después de salir de esta tienda de mascotas. Mientras yo doy la vuelta acá al mostrador y salgo, ya iba a mitad de cuadra tambaleando. Sí, ya llego hasta la esquina, puedo llegar hasta la esquina, pues se desmayó y ya lo que sucedió. Entonces, de verdad que fue muy impactante. El joven ya fue sepultado en Concordia, de donde era oriundo. Su familia, así como los habitantes de Itagüí, piden una dura sanción penal contra el hombre de 77 años, quien fue capturado. Me parece muy mal hecho lo que el señor, lo que ese tipo hizo. Yo espero que se le cobre con justicia. Hoy a las 7 de la noche habrá una jornada de reflexión y de solidaridad, una velatón para honrar la memoria de Esteban, a quien le quitaron la vida de una manera tan absurda que aún es difícil de creer. 6 de la mañana, 11 minutos. Y miren, tras la imputación de Carlos Ramón González, el exdirector del DAPRE, el 21 de mayo de este año, en medio del escándalo de corrupción de la ONG-RD, recordemos que la misma fiscalía señala que él es una de las grandes cabezas de este entramado de corrupción, pues no se tenía certeza de su paradero. Durante varios meses nos estuvimos preguntando dónde estaba y por qué todavía no se ha emitido una circular roja de Interpol en su contra, pese a que la justicia pidió su captura. Pues la respuesta a estos interrogantes los conoció en exclusiva Noticias RCN. Lo que más inquieta en todo esto es la participación del gobierno colombiano. ¿Cómo habría apoyado a Carlos Ramón González? O por lo menos, ¿cómo lo apoyó la embajada en Nicaragua? Veamos el siguiente informe. Carlos Ramón González está en Nicaragua desde el 5 de noviembre de 2024. Así lo certifican estos documentos oficiales de la Embajada de Colombia en ese país, del Ministerio de Relaciones Exteriores, y este que es el documento clave, la cédula de residencia expedida por el gobierno de Daniel Ortega. Pero esto es lo que más inquietudes genera. Carlos Ramón, quien según la Fiscalía es una de las cabezas del escándalo de corrupción de la ONG-RD, hoy prófugo de la justicia, obtuvo ese estatus en Nicaragua con el apoyo del gobierno colombiano. Y atentos a las fechas. Este documento que conoció en exclusiva Noticias RCN es del 21 de mayo de 2025 y deja en evidencia las gestiones de la representación diplomática de nuestro país a favor de González. Conforme a lo dialogado en pasadas reuniones en relación al estatus de residencia del señor Carlos Ramón González, el cual se encuentra en Nicaragua desde el pasado 5 de noviembre del año 2024 y que desde esa fecha no ha salido del país, solicitamos el apoyo del Ministerio de Migración y Extranjería para la regulación del estado migratorio. Se renueve la residencia del compañero González. Es que, ojo, ese mismo 21 de mayo, mientras en la Cancillería de Nicaragua se radicaba esta solicitud, en Colombia se adelantaba la audiencia de imputación de cargos contra Carlos Ramón González. Usted le solicitó a Olmedo López variar la oferta dirigida a Name Vázquez a una suma en efectivo de 3.000 millones de pesos y a Calle Aguas una suma de 1.000 millones de pesos.
Y no se trata de una mera coincidencia. Esa audiencia fue programada desde el 14 de mayo con el propósito de imputar cargos y solicitar la medida de aseguramiento contra el exdirector del DAPRE, exdirector de la Agencia Nacional de Inteligencia y una de las personas más cercanas al presidente Gustavo Petro. El último documento que conoció en exclusiva Noticias RCN es justamente la respuesta positiva de la Dirección General Consular de Nicaragua. El señor Carlos Ramón González Merchán puede presentarse a partir de este momento en la ventanilla 30 de Migración Extranjería en Managua, sede central, para renovación de cédula de residencia. Pues frente a este escándalo que les presentamos aquí en Noticias RCN con documentos exclusivos, verídicos y oficiales, el presidente Gustavo Petro respondió, escribió en su cuenta de X, abro comillas, el gobierno colombiano no ha solicitado a ningún país algún tipo de privilegio para Carlos Ramón González, cierro comillas. También, después de todo esto, la canciller encargada, Rosa Villavicencio, se pronunció, esto dijo. No ha habido ni hubo ninguna instrucción desde Cancillería para solicitar ninguna renovación para este ciudadano colombiano en Nicaragua. Y cuando estos hechos sucedieron, yo no me había posesionado todavía como viceministra de Relaciones Exteriores. Pues alguien tendrá que responder. Desde el Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia también hubo un comunicado oficial, aparte de este pronunciamiento de la canciller. Ellos reconocen que esa nota verbal de fecha del 21 de mayo del 2025, publicada aquí en Noticias RCN, fue suscrita por el encargado de negocios de la Embajada de Colombia en Nicaragua, pero aseguran que no fue ni consultada ni autorizada por ese ministerio. Precisan además que en ese ministerio no reposan solicitudes formales o informales, elevadas por la Embajada de Colombia en Nicaragua o por el propio connacional ante las autoridades nicaragüenses. Pero aquí las noticias con contexto. Carlos Ramón González, entonces director del DAPRE de este gobierno, fue señalado por Olmedo López como el determinador de la orden con la que al parecer se buscaba sobornar a congresistas a cambio de impulsar las reformas. López aseguró que las órdenes se dieron en la Casa de Nariño en un cónclave en el que habrían participado varios ministros en 2023. Contra Carlos Ramón González pesa una medida de aseguramiento desde el pasado 3 de junio, luego de ser señalado por la Fiscalía como el cerebro detrás del escándalo de corrupción de la UNGRD. Defraudaron las expectativas que la sociedad depositó en usted como representante y líder de una colectividad política en el desempeño de uno de los cargos más importantes del país. Olmedo López lo señaló presuntamente de haber dado la orden de comprar congresistas para impulsar reformas. Durante su testimonio ante la Corte negó haber tenido reuniones con Olmedo López, aunque esto es mencionado en el principio de oportunidad de Sneider Pinilla. En el mes de enero de 2024 coordinó con Sandra Ortiz realizar una reunión con el entonces director del DAPRE con la finalidad de lograr evitar que retiraran a Olmedo López como director de la Unidad de Gestión del Riesgo, una vez terminara el periodo de suspensión impuesto por la Procuraduría. González es hasta ahora la ficha más alta del gobierno nacional en ser judicializada por este escándalo. Aunque la Fiscalía pidió circular roja en su contra, la policía no la ha emitido, por lo que continúa prófugo de la justicia. Pues miren, la canciller Laura Sarabia, quien estaba al frente del Ministerio de Relaciones Exteriores ese 21 de mayo, también respondió a través de su cuenta en X, dijo, abro comillas, no participé ni recibí información alguna sobre trámites de residencia por parte de la Embajada de Nicaragua, circunstancia que se encuentra debidamente registrada en la trazabilidad de la entidad, cierro comillas. Pues después de esta revelación de Noticias RCN de que Carlos Ramón González estaría en Nicaragua y que habría recibido apoyo de diplomáticos en ese país, ex cancilleres, ex embajadores y otros sectores políticos reaccionaron. Eso se llama obstrucción de la justicia y eso es un delito que hace responsables a todos los funcionarios que intervengan, de la Cancillería, del Departamento Administrativo de la Presidencia y hasta el propio presidente. Absolutamente nefasto, y pedimos por fin la actitud decisiva de la Procuraduría General de la Nación y por supuesto que la fiscal Luz Camargo demuestre si está del lado de la justicia o de la connivencia con esta estructura criminal incorporada en el gobierno Petro. Esto lo que refleja es un intento de encubrimiento
de protección a una persona que está siendo judicializada por autoridades, tanto la Fiscalía, que está en un proceso de indagación y de acusación, como de la misma rama judicial, de los jueces de la República. Muy lamentable en lo que se ha convertido en la Cancillería colombiana y muy lamentable la acción del presidente de la República protegiendo criminales y haciéndolos evadir a la justicia colombiana. Bien, frente a toda esta información que pues fue revelada en exclusiva aquí por Noticias RCN, también hubo reacciones por parte de otros de los involucrados en el escándalo de corrupción de la UNGRD. ¿Qué fue lo que dijo el abogado del exdirector de la entidad, el abogado Olmedo López, Mafe? Porque pues además ellos están declarando contra Olmedo López y aquí lo que queda en evidencia es que hay un apoyo de algunos funcionarios del gobierno nacional para Carlos Ramón González. Mari, televidentes, buenos días. Pues mire, lo que ha dicho la defensa de Olmedo López, además de expresar preocupación precisamente porque son quienes señalaron de manera directa altos funcionarios del gobierno de Gustavo Petro, al ser López entonces director de la entidad y que participó también de este entramado criminal. Adicionalmente dicen que Carlos Ramón González no sería el único que huyó del país para guardar silencio y también que la justicia está siendo selectiva en este caso. Olmedo López es ficha clave para la justicia, reveló ante la Fiscalía y la Corte quienes integraron el entramado criminal. Allí habló del papel de Carlos Ramón González. Para la defensa, el trámite que habría hecho el gobierno sobre su residencia en Nicaragua contiene la protección del líder de la corrupción por encima de la justicia. Estaríamos ante un ejemplo claro de justicia selectiva. No se puede proteger al líder de la corrupción. Aseguran que las cabezas que participaron desde el alto gobierno aún no están sometidos a la ley. Olmedo López no ha huido, ha dado la cara, ha devuelto la totalidad de los recursos apropiados y ha entregado pruebas que comprometen a ministros, congresistas y altos funcionarios de este gobierno. Otros han decidido huir con el silencio. Desde ya anuncian acciones para que la justicia determine quién realizó el trámite para proteger en otro país al hoy prófugo de la justicia, Carlos Ramón González. 6:21 a.m, vamos a cambiar de tema y hablamos ahora del Congreso Empresarial de la ANDI en Cartagena. Varios congresistas de algunos partidos participaron en un panel moderado por nuestro director José Manuel Acevedo. Hablaron de la seguridad para los candidatos en medio de la difícil situación que vive el país. La verdad es que las garantías para hacer este debate electoral son mínimas. Aquí lo que tenemos que hacer es, por supuesto, desatar las manos de las fuerzas militares, pero hay una fórmula que parece sencilla decirla, pero que sin ustedes no se puede hacer. La fórmula para devolverle la seguridad al país es ganar las elecciones de 2026 y acabar con este embeleco de la paz total. También tenemos miedo de salir a la calle y hacer campaña. También tenemos miedo de poder ir a regiones y exponer nuestras ideas, porque hoy lamentablemente no tenemos esa seguridad. Los momentos difíciles que hoy está viviendo el país hacen que nosotros, hacen que ustedes, hacen que todos tengamos que tener más valentía, mucho más coraje y demostrarle a Gustavo Petro, demostrarle también a las disidencias, a los grupos armados, a quienes generan la violencia y el miedo en este país, que las ideas se debaten con argumentos y no con intimidación. Yo creo que nosotros no nos podemos dejar intimidar, pero Colombia no es una causa perdida. Y las personas buenas, independientemente de sus colores políticos, son más. Y no nos podemos dejar intimidar. ¿Garantías para el proceso electoral? Si se lo preguntas a quienes nos brindan la seguridad, te van a decir que todas. Pero si nos lo estás preguntando a nosotros, somos quienes transitamos las carreteras de Colombia a altas horas de la noche, trasladándonos de un lugar al otro, buscando el consenso, buscando los votos, buscando los amigos, con miedo de ese tránsito, con el mismo miedo que viven todos los colombianos.
6 de la mañana, 23 minutos. Y miren, ahora les vamos a hablar de esto que hemos catalogado nosotros como un símbolo de esperanza. En Colombia, el cóndor de los Andes, pues no solamente está en el escudo nacional, es un gigante que nos recuerda la fuerza y la libertad de nuestra tierra. Y hoy en el Parque Jaime Duque, una nueva vida late dentro de un pequeño huevo. El hermano de Rafiki es ese cóndor que hace un año nació por incubación artificial y nos llenó de orgullo. Está por llegar y de verdad que es una gran historia, una historia que nos demuestra todos los alcances de la ciencia, que nos llena de esperanza y de amor por una especie que es emblemática en nuestro país, que está luchando contra la extinción. En el corazón del Parque Jaime Duque late esperanza dentro de un cascarón. A 24 días de incubación, un pequeño huevo guarda en silencio la promesa de convertirse en el segundo cóndor de los Andes que nazca en Colombia gracias a la incubación artificial. Será nada más y nada menos que el hermano de Rafiki, aquel cóndor que hace un año conquistó a cientos de corazones, convirtiéndose en símbolo de vida y resiliencia. Ahora, ese vuelo solitario pronto podría tener compañía. Sus padres, traídos desde Chile, han vuelto a cumplir el milagro, una tercera postura en 3 años, señal de un ciclo reproductivo que la ciencia y la dedicación humana han sabido acompañar. El huevo de cerca de 300 gramos es custodiado como un tesoro nacional, porque no solo es el futuro polluelo, es un fragmento vivo del escudo de Colombia, donde el cóndor abre sus alas como emblema de libertad y grandeza. Pero su historia no es solo motivo de celebración, sino también de compromiso. Apenas quedan 150 de estos gigantes en el país. Cuidar cada huevo, cada vuelo y cada nido es preservar un legado que no pertenece al pasado, sino al futuro. Porque cuando el hermano de Rafiki abra sus alas, no solo heredará el cielo, heredará también la misión de recordarnos que para apreciarlo primero hay que proteger la tierra que nos sostiene. Pues miren, en medio de todo esto hay un hombre que es clave, en este que es un hito, por supuesto, para los símbolos de nuestro país y por supuesto para la ciencia. Se trata de Fernando Castro, él es el coordinador de investigaciones y conservación de este programa de la Fundación Jaime Duque. Doctor Castro, gracias por estar con nosotros. Hola, muy buenos días, un gusto estar acá. Mire, yo quiero que para todos los televidentes, todos los que nos están viendo en este momento, usted que está al frente de este proyecto, les explique por qué es tan importante la incubación de este nuevo huevo del cóndor de los Andes. Bueno, cada cóndor es supremamente clave para la conservación de la especie. Como mencionaban, quedan entre 150 y 250 y sobre todo esta población que se encuentra bajo cuidado humano, pues también es muy importante para asegurar la supervivencia de la especie. Este compañero eventual que tendría Rafiki, que aún le queda un largo camino para poder eclosionar, para poder nacer, pues es clave para ese material y reservorio genético que tenemos en Colombia. Bueno, ¿cuánto le queda? ¿Cuánto le queda por hacer? Usted dice todavía le queda un largo camino. ¿Y cuáles son esos cuidados que le tienen que dar ustedes? Bueno, hoy estamos al día 24, son alrededor de 60 días de incubación, puede tardar un poquito más, un poquito menos, va a depender de las condiciones, pero todo bajo estrictas medidas de bioseguridad, por eso no se permite la entrada a la zona de incubación, todo tiene que estar supremamente desinfectado, aséptico, la temperatura tiene que estar más o menos a 36.7 grados, 55% de humedad, tiene que rotar cada cierto tiempo dentro de la incubadora. Entonces es un seguimiento que pues junto con el equipo hacemos diariamente, lo tenemos controlado, monitoreado por cámaras, porque justamente queremos asegurar la viabilidad de este huevo. Nos arriesgamos este año a contarles un poco antes del nacimiento, pues para que también compartir esa emoción y sobre todo ese esfuerzo humano que se requiere para poder hacer esto. Claro, Fernando, no sé si esto sea posible, pero este huevo que se incubó es macho, es hembra, ustedes ya tienen un nombre y por supuesto quiero preguntarle también por Rafiki, ¿cómo está Rafiki?
Bueno, el sexo del animal no es determinado todavía, tenemos que esperar a que nazca. Afortunadamente, apenas nazcan y saque su cabecita del huevo, si tiene cresta, su carúncula es un macho, si no la tiene, pues es una hembra. Rafiki lo está esperando justamente, está bastante bien, cada día más activo, él se está relacionando con otros 2 cóndores que tiene justamente en su mismo recinto, entonces pues está aprendiendo a ser un cóndor socialmente. Y justamente les comparto, las personas nos preguntan mucho por él. Hubo una muy bonita conexión con los colombianos, con Rafiki, y por eso los invito para que puedan ingresar a la página de la Fundación Parque Jaime Duque, ingresar a la sección de El vuelo de Rafiki, donde pueden conocer un poquito más detallado el proceso y pueden verlo inclusive 24 horas, porque está monitoreado también por cámaras. Entonces pueden ingresar, pueden vincularse también al programa, hacer sus aportes y también pueden verlo en vivo y en directo. Pues a Fernando Castro, muchísimas gracias por estos minutos con Noticias RCN para darnos estas buenas noticias. Un gusto realmente estar acá. 6 de la mañana, 30 minutos, y justamente con esta noticia que nos llena de esperanza por la conservación de una especie que estaba al borde de la extinción, nosotros vamos a hacer una breve pausa para comerciales, pero ya volvemos con más. 6 de la mañana, 38 minutos a todos ustedes. Gracias por seguir conectados con nosotros aquí a Primera Hora. Miren, la noticia internacional del momento está hoy en Alaska. Es que es cuestión de horas para que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y su homólogo ruso, Vladimir Putin, se encuentren en el mencionado país. Una reunión en la que Trump buscará poner fin a la guerra en Ucrania. Las instalaciones de la base militar Richardson serán la sede de la cita, que iniciará a las 2:30 de la tarde. Частью договоренностей, которые... Pues para ampliar este tema que es tan importante para el mundo, saludamos hasta ahora a Ignacio Montes de Oca, analista internacional. Doctor Montes de Oca, con los buenos días. Quiero preguntarle si usted cree que este encuentro va a servir efectivamente para lograr un acuerdo que ponga fin a la guerra en Ucrania. Por ahora se perfila como una ocasión de turismo político, porque cualquier arreglo que se pueda llegar no cuenta con la presencia de Ucrania, que es quien puso en juego su territorio, y porque además el artículo 2 de la Constitución ucraniana impide la cesión de territorios, que es lo que en este momento está pidiendo Putin y que Trump pareciera dispuesto a concederle. Pues justamente esas cuestiones territoriales son la manzana de la discordia en este conflicto internacional. ¿Usted cree que Ucrania podría terminar cediendo a las pretensiones de Rusia en esta materia para alcanzar un alto el fuego y también pues darle gusto a Donald Trump? Para ceder territorio, Ucrania debería modificar su constitución y para ello debería llamar a una convención constituyente, es decir, a elecciones. No puede haber elecciones porque al haber invadido Rusia el territorio ucraniano rige la ley marcial que impide las elecciones, de manera que cualquier concesión territorial que pida Putin a cambio de un cese el fuego va a ser inútil. Por lo tanto, el cese el fuego está tan lejano como antes de realizarse la reunión de Alaska. Pues doctor Montes de Oca, muchísimas gracias por estos minutos con Noticias RCN para entender la que es hoy la noticia internacional del momento. 6 de la mañana, 41 minutos, cambiamos de tema. Hacer un envío internacional es cada vez más fácil. Hoy, gracias a la empresa de logística y envíos Agilex, más familias logran conectarse con sus seres queridos en cualquier parte del mundo. Esto desde los 15 puntos de atención que tienen en Colombia. Cada vez son más los colombianos que, sin importar la distancia, buscan enviar una parte de su cultura, un mensaje o algún detalle de su casa a sus familiares en Estados Unidos. Hoy en día los colombianos envían a Estados Unidos productos como café, alimentos, calzado, textiles, productos de belleza. Hay muchos colombianos en Estados Unidos que extrañan los productos de acá, de nuestra tierra. Entonces, el enviarlos con Agilex hace que sea mucho más fácil hoy en día conectar a esas familias. Con Agilex, este proceso es más fácil que nunca. La empresa guía a cada cliente paso a paso, gestiona recolecciones, documentos y ofrece seguimiento en tiempo real. Hoy en día es mucho más fácil de lo que piensan. La gente cree que
son muchos trámites, pero con la asesoría correcta, en este caso la de Agilets, desde el primer momento que nos dicen qué van a enviar, los guiamos, les indicamos qué documentos se deben gestionar y sobre todo los ayudamos con todo el proceso para que su paquete llegue correctamente, no solo a Estados Unidos, sino a cualquier lugar del mundo. Con 15 puntos de atención en Colombia, presencia en México, Ecuador y Estados Unidos, Agilex conecta corazones más allá de las fronteras. No es solo la logística, es entender que es un paquete que viaja con amor, por experiencia propia. Cuando uno está fuera del país, lo que quiere es recibir un paquete con todas esas cosas colombianas y lo llena a uno de mucha emoción. Los invitamos a seguirnos en Instagram, @agiletspress_co. Ya es hora de debatir y analizar los temas del día aquí en la mesa ancha y hoy nos vamos a concentrar en un escándalo que revelamos aquí en Noticias RCN y son esos documentos oficiales de la Embajada de Colombia en Nicaragua, de la Cancillería de Nicaragua y además de eso la cédula de residencia de Carlos Ramón González, quien estaría en este momento en ese país con un estatus de residente. Sí, señores, y además con colaboración del gobierno o por lo menos de algunos funcionarios diplomáticos del gobierno colombiano. Quiero darle la bienvenida a Oscar Iván Cortés, que está hoy como nuestro analista invitado. Oscar Iván, bienvenido. Hola, Maritza, muchas gracias. Y Julio, bienvenido también. Hola, Maritza, ¿cómo estás? Pues definitivamente yo quiero arrancar por preguntarles a ustedes la lectura de estos documentos oficiales. Más adelante pues entramos a valorar también cuál es la respuesta que le ha dado el gobierno colombiano a todo esto. Oscar. Bueno, pues inicialmente lo que tú decías, y toca mirar quién es el que firma la carta, según lo que estábamos hablando es un funcionario de segundo nivel y aparte de eso es quién da la orden de firmar ese documento, o sea, de solicitar a la embajada de Colombia en Nicaragua quién finalmente está detrás de esa solicitud. Claro, Julio, y aquí también el tema que nos tenemos que preguntar es Carlos Ramón González, o que hay que poner sobre la mesa es Carlos Ramón González hoy en día es un prófugo de la justicia. No está condenado, es cierto, no está condenado, pero sí tiene una solicitud y una orden de captura. Y sería el mismo Estado colombiano, porque es que aquí hay que aclarar una cosa que es muy importante, y es que los embajadores por fuera del país son nombrados sí por el gobierno, pero representan al Estado, incluso la rama judicial. Y sería el mismo encargado de la diplomacia por fuera el que lo estaría ayudando a encubrir o a fugarse o a ocultarse, a esconderse. Así es. Pues primero quiero felicitarte, Maritza, del equipo de Noticias RCN, porque esto es una primicia enorme, ¿no? Y un documento muy importante para el país. Lo segundo es que nos quieren tratar por tontos. Otra vez, el gobierno dice, no, esto no es una acción del gobierno. Bueno, lo primero es que aquí hay un delito. Evidentemente, por supuesto que hay un delito, pues porque este señor está siendo ayudado por una rama del Estado colombiano, por una representante del Estado colombiano en un país extranjero a evadir la justicia en Colombia. Pues por supuesto que eso rompe el ordenamiento jurídico. Lo segundo que hay que decir es que Carlos Ramón González no es un ciudadano cualquiera, es uno de los hombres más poderosos que tenía hasta hace muy poco este gobierno. Cargos que tuvo, director de la Inteligencia Nacional. Imagínense, tenemos un prófugo de la justicia, un presunto delincuente que durante varios meses estuvo a cargo de los servicios de inteligencia del Estado colombiano. Eso es de una gravedad absoluta. Segundo, fue el director del DAPRE, o sea, que es el Departamento Administrativo de la Presidencia. Es decir, la mano derecha del presidente de la República, trabajaba en la oficina o muy cerca a la oficina del presidente. Y tercero, fue el presidente del Partido Verde y uno de los hombres más influyentes del Partido Verde, por lo tanto, de la coalición que le ha permitido gobernar a Gustavo Petro y sacar adelante varias reformas. Es uno de los hombres más cercanos a Gustavo Petro, desde su militancia en el M19 en los años 80. Por lo tanto, que el presidente no salga con el cuento de que esto no tiene nada que ver con él, como si no existieran, vamos a ver, por supuesto las responsabilidades penales no se determinan en la opinión pública, sino ante un juez o ante los jueces correspondientes. Pero lo que sí es cierto es que hay una responsabilidad política enorme, que uno de los amigos más cercanos del presidente termine recibiendo, sí del gobierno, porque un embajador es un representante del Ejecutivo en otro país, por lo tanto hace parte del gobierno, termine recibiendo ayuda para fugarse, para evadir a la justicia colombiana, pues hay una responsabilidad
clarísimamente política y vamos a ver si una responsabilidad penal y de quiénes y de cuáles funcionarios. Y por eso, ya en este punto, Óscar, analicemos entonces la respuesta del gobierno colombiano, que ya la pusieron ustedes un poco sobre la mesa, porque es el presidente Gustavo Petro. Nuestro gobierno no ha hecho ningún tipo de trámite o gestión para privilegiar a ninguna persona que esté, digamos, acusada o señalada por la justicia. Pero lo estábamos diciendo, cuesta mucho creer que no haya una persona más arriba de este funcionario de segundo nivel en la embajada que haya dado la orden para que a Carlos Ramón González, además con una muy desafortunada coincidencia para la historia de corrupción en nuestro país, para que se le haya renovado la residencia en Nicaragua justo el mismo día en el que estaba siendo imputado con una orden de detención. Sí, yo creo que esto es casi que una solicitud express, o sea, un alto funcionario del gobierno Petro no va como cualquier ciudadano a pedir pues que se le dé o que se le extienda su estadía en un país. Yo creo que hay algo detrás y más siendo Carlos Ramón González, como decía el compañero, pues ha estado vinculado al DAPRE, que pues finalmente y en el proceso de la unidad del riesgo, y quien finalmente se cataloga como articulador en todo este entramado de corrupción. Entonces yo creo que sí hay una persona atrás, o si es el gobierno o personas o funcionarios atrás, que finalmente son los que aceleran esta solicitud para Carlos Ramón. Y pues acá sí duele decirlo, pero el gobierno pues, o el Ejecutivo, mientras le quita garantías a diferentes candidatos o precandidatos presidenciales, tramita por otro lado residencias para pues, presuntos delincuentes. Hay un detalle muy importante, Maritza, que está en la carta también, es que esto no fue solo un documento, hubo reuniones previas. Gestiones, dice. Gestiones. De acuerdo a diálogos, reuniones y gestiones previas, claro. Entonces, ¿quién estaba oficiando en ese momento como embajador en Nicaragua, que era el encargado de negocios, pero entiendo, Maritza, que era el funcionario de más alto rango en ese momento en la embajada? Es decir, es el encargado de negocios, pero en este momento es el embajador encargado. Es el embajador encargado. Y hay que recordar algo muy importante también, y es que de dónde viene Carlos Ramón González y fue presidente del Partido Verde. Carlos Ramón González está en Nicaragua desde noviembre, finales de noviembre del 2024, y quien hacía las veces de embajador o el embajador oficial de Colombia era el actual senador León Freddy Muñoz. Y luego, pues hay una renuncia, él renuncia el 31 de enero, pero sin embargo él ya estaba allí. Entonces quizá también hay que preguntarle al senador, pues si hay alguna respaldo por parte de él mientras fue funcionario hacia que Carlos Ramón González estuviera y permaneciera en Nicaragua. Hay que tener una imaginación pues de Disney, tipo Disney, para creer que un funcionario de segundo nivel se atreve a mandar un comunicado al gobierno de Nicaragua a pedirle para que dejen a Carlos Ramón González en Nicaragua. Y la pregunta que surge sin duda es, ¿qué es lo que sabe Carlos Ramón González que están tan desesperados para guardarlo y para protegerlo, ¿no? ¿Por qué no quiere el gobierno, si el gobierno de Gustavo Petro no quiere que venga a Colombia a declarar ante la justicia? ¿Por qué es tan importante Carlos Ramón González que está recibiendo protección del alto ejecutivo? Pues la historieta de que esto fue una decisión de un funcionario que nadie conoce en una embajada, pues realmente pues nos tratan por tontos, Marisa, si pretenden que nos creamos esa historia. Es cierto, Julio, todas esas preguntas que usted está planteando en este momento son muy importantes. Sobre lo que decía Óscar, nosotros tenemos una información que nos han dado altísimas fuentes diplomáticas sobre cuál sería o habría sido el papel de León Freddy Muñoz en todo esto. Claro, Carlos Ramón González llega el 5 de noviembre del 2024 a Nicaragua y es recibido por León Freddy Muñoz. Incluso nos dicen que en ese momento estuvo viviendo en la residencia del embajador. En todo caso, los momentos procesales son muy importantes. Él solamente es imputado como tal en mayo de este año. Entonces, León Freddy Muñoz podría salir diciendo pues que en efecto pues en ese momento él era un ciudadano común y corriente que apenas había sido mencionado en algunos capítulos de este escándalo, pues, pero obviamente todos sabíamos para dónde iba esto. Ahora, la pregunta aquí es, ¿y de aquí en adelante qué? Porque si el gobierno nacional está diciendo, nosotros no dimos la orden, esto fue sin autorización, entonces, ¿por qué no se ha apartado a ese funcionario que cometió esta extralimitación de funciones, que está obstruyendo la justicia? ¿Por qué no se ha solicitado colaboración del gobierno de Nicaragua para la detención de Carlos Ramón González? ¿Y por qué no se acelera esa solicitud de circular roja? Óscar y Julio. Listo, yo creería entonces aquí que tendríamos que desde
el gobierno colombiano, pues hacer la exigencia normal y natural al gobierno nicaragüense para que extraditen, o bueno, para que se envíe de vuelta a Carlos Ramón González y pueda pues seguir su proceso judicial. Y el funcionario que pues extralimitó sus funciones, pues también se le debería abrir un proceso. Pero sin embargo, antes de que vuelva a caer un funcionario de segundo nivel, es nuevamente investigar quién está detrás y por qué a Carlos Ramón se le envía a Nicaragua casi como para silenciar y que no cuente nada ante la justicia colombiana. O sea, es muy importante que Carlos Ramón comparezca ante la justicia colombiana y nos dé las explicaciones necesarias, porque el caso de la unidad del riesgo es pues completamente inconcebible, más para este gobierno. Pues Maritza, acá lo que se está configurando es una conspiración del más alto nivel, una conspiración para tapar un escándalo, que es el de la UNGRD, en donde Carlos Ramón González es una ficha clave, pero en donde están involucrados ministros, ministro del Interior, el ministro de Hacienda, varios otros ministros y funcionarios del más alto rango del gobierno colombiano, y ahora resulta que el Ejecutivo, que el gobierno no tiene ninguna responsabilidad en que una de sus embajadas ayude a una de las piezas claves en ese escándalo para que venga a rendir cuentas a la justicia colombiana. Por supuesto que sí hay responsabilidades, como mínimo políticas, Maritza. El presidente se quiere lavar las manos de una responsabilidad que ya es clara, política, de una responsabilidad política en este episodio. Las responsabilidades jurídicas, penales son otra cosa, pero ya es claro que tiene una responsabilidad política muy grave. Miren, en medio de todo esto, que hay que decirlo, es una investigación periodística de Noticias RCN que han retomado otros compañeros, pero que por supuesto hace parte de todas estas investigaciones que están haciendo muchos medios y muchos colegas. Pues nuestro colega Daniel Coronel también acaba de revelar, como efectivamente ayer lo mencionamos, pero él ya, digamos, confirmándolo, que Carlos Ramón González vivió sus primeros meses en la vivienda de León Freddy Muñoz, el entonces embajador en Nicaragua. Señores, muchísimas gracias. Oscar, muchísimas gracias por venir. Gracias. 7 de la mañana, 11 minutos. Hasta ahora hacemos un enlace con la FM que entrevista al congresista estadounidense Bernie Moreno. ¿Se limitarán a las aguas internacionales? ¿Será que podrían entrar en las aguas de ciertos países como Venezuela o incluso en territorio? ¿Qué quieren decir esas tropas en Latinoamérica? Bueno, mire, verdaderamente eso no te puedo contestar, porque uno tiene que, un país, decir que si uno tiene terroristas que están afectando al país, que están matando a los ciudadanos americanos, casi 100,000 al año, las drogas, traen el crimen, traen la corrupción, y eso no vamos a tener con eso. El presidente Trump es bien claro, va a proteger a los ciudadanos americanos a todos costos. Entonces estamos ahí para interceptar las rutas narcotraficantes, y es importante que el pueblo de Venezuela entienda que queremos paz. Los Estados Unidos quieren paz y prosperidad para Sudamérica, pero no vamos a dejar que hay una persona que pueda hacer esa clase de caos en ese hemisferio. Eso no va a ser. Entonces, mire, nosotros nunca en los Estados Unidos decimos que we'll take anything off the table. Cualquier opción existe, pero la opción más importante es que la gente de Venezuela, el ejército de Venezuela, entiende que hay $50 millones para capturar a Maduro. Y eso yo creo que es suficiente incentivo para que la gente haga lo que toca, porque mire, Venezuela es un gran país también, ha sido un gran país. Yo cuando yo era nacido aquí en Colombia, pensábamos de Venezuela como un país increíble con bastantes riquezas, y mire lo que es hoy. Básicamente no existe como país, y eso no debe ser, y la gente de Venezuela deserves better than that. Son las 7 de la mañana, 12 minutos. Tenemos unos pocos minutos, 4 minutos más con el senador Moreno. Darcy Quinn. Senador Moreno, buenos días. La intensa que le escribe a su teléfono desde que lo eligieron pidiéndole una entrevista lo saluda. Ustedes ayer se reunieron con los candidatos o con algunos de los precandidatos presidenciales que tienen opción para el 2026. Yo sí quiero preguntarle si esa reunión, y después de hablar con ellos, donde algunos fueron, digamos, bastante duros frente al tema con Estados Unidos, si a usted esa reunión lo deja preocupado o más tranquilo frente al futuro político de Colombia en el 2026, en estas próximas elecciones. Mire, la decisión de quién va a ser presidente no es la decisión mía. Yo soy ciudadano americano.
No es la decisión del presidente Trump, no es la decisión de los Estados Unidos, es la decisión del pueblo de Colombia. Nosotros queríamos darle una plataforma para entender. Mire, la pregunta que le pregunté a los candidatos era bien fácil. ¿Qué necesita Colombia de los Estados Unidos sobre los próximos 12 meses? Esa era una pregunta bien simple. Yo tengo opiniones, obviamente, de quién la contestó bien y quién la contestó mal, pero quería... Cuéntenos, ¿quién la contestó mejor? Eso solo sabrá yo. pero mire, es para mostrar al pueblo de Colombia que estamos aquí hablando con todo el mundo, hablamos con los alcaldes, que son bien impresionantes. Colombia yo creo que tiene los mejores alcaldes de la América Latina, pero bastante. Usted va a hablar hoy con el presidente Gustavo Petro, ¿cierto? ¿Qué le va a decir? Esta mañana, anoche, cenamos con el presidente Uribe. Ajá. Hablamos con los senadores, el presidente del Senado, el presidente de la Cámara. Hablamos con los empresarios. Es para entender qué todo Colombia está pensando. Senador, ¿qué sensación tiene usted, qué percepción tiene de ese acuerdo binacional que están promoviendo? Pues ahí está esta conversación de nuestros compañeros de la FM con Bernie Moreno, el congresista norteamericano que está en nuestro país, que se ha reunido con alcaldes, con precandidatos, pero que además anoche muy tarde estuvo con el expresidente Uribe en su finca en Río Negro. 7 de la mañana, 15 minutos, hacemos una breve pausa para comerciales, pero ya volvemos con más. Ustedes quédense con nosotros. Muy bien, gracias por continuar con nosotros. 7:23 minutos de la mañana. A esta hora revisamos lo que se mueve en todas nuestras redes sociales. 3 temas destacados. Primero, hay mucha incertidumbre por Valeria Fanador, la niña de 10 años que ya completa 3 días desaparecida en Cajicá. También hay comentarios por el escándalo que involucra a Carlos Ramón González, prófugo de la justicia, quien habría obtenido la residencia en Nicaragua con ayuda del gobierno. Y tercero, la caminata de la solidaridad, que este año cobra más sentido que nunca por sus 50 años. Muy bien, la situación de Valeria Fanador, la niña de 10 años desaparecida en Cajicá, Cundinamarca, preocupa a muchos. Por ejemplo, Julia Moreno dice: otra noche sin saber de Valeria, sin conocer dónde está, este frío que está haciendo, el hambre que debe tener esta criatura. Solo le pido a Dios que pronto la encuentren. Con respecto a la noticia revelada por Noticias RCN de la residencia de Carlos Ramón González, quien habría obtenido el permiso con el apoyo del gobierno colombiano, Sandra Borda nos dice: bien que se inicie el proceso disciplinario o si esto fue realmente un ejercicio de autonomía burocrática. El gobierno debe de inmediato enviar comunicación al gobierno de Nicaragua retrotrayendo esa solicitud y repatriar a Carlos Ramón para que enfrente su proceso judicial. Y nuestro tercer tema, uno que nos da algo de esperanza en medio de la situación colombiana. Este fin de semana llega una nueva versión de la Caminata de la Solidaridad que contará con cambios por su celebración 50. Hernando Parra dice: en un momento como el que atraviesa nuestro país es especialmente importante que nos unamos y demostremos que la solidaridad también es parte de nuestra identidad. Muy bien, ya saben que estamos atentos a sus comentarios en @noticiasrcn y en nuestra página web www.noticiasrcn.com. Mari. Luz, a 7 de la mañana, 25 minutos, y desde Cartagena, don Fernando Quijano, el director general del diario La República, nos tiene información económica. 2 noticias económicas importantes para este viernes de quincena y que arranca el último puente del año. El siguiente puente será en el mes de octubre. Lo primero es que termina el Gran Congreso de Empresarios de la ANDI en Cartagena con mucha expectativa y muchas necesidades sobre el que miden el pulso de la economía. Lo otro tiene que ver con la caja del gobierno. Tradicionalmente, por estas fechas, el gobierno en su caja, en sus cuentas, debe tener 12 billones de pesos. Pues revisando, ese dinero está poco más de 1,9 billones de pesos, lo cual enciende unas alarmas económicas. Y lo otro es que el dólar siempre, durante las últimas 2 semanas, cotizando a la baja, arrancará a las 8 de la mañana en 4.048 pesos y esperando qué va a pasar con la cotización durante el día. Al doctor Quijano, muchísimas gracias. La información económica, y en Noticias RCN no solo contamos las noticias, también le hacemos seguimiento, y hoy queremos volver a Cartagena para contar la historia de Audris Milena, una niña de 10 años que se ha convertido en el símbolo de la esperanza y la resiliencia. Doña Audrey recuerda el momento en que vio a su hija dar sus primeros pasos.
La vida de Audris Milena cambió por completo cuando, mientras jugaba con sus primos, fue alcanzada por una bala perdida. Después que el doctor le hizo la cirugía del desvío de columna, me dijo que su médula espinal estaba dilatando bien. El impacto le provocó lesiones graves en la columna y en los pulmones. Los médicos no eran optimistas, pero esta niña de 10 años jamás perdió la esperanza. Es de gran gratificación para mí como madre, porque la verdad que me sentí en una impotencia ver a mi hija en una cama, que no podía caminar. Su madre, su familia y toda una comunidad la rodearon de apoyo y cariño. Y fue así, paso a paso, como llegó el milagro. Hoy, Audris vuelve a caminar y en sus corazones solo hay gratitud. Ahora Audris ya va a empezar el centro de rehabilitación, pues ella ahora necesita máquinas para fortalecer más los músculos. Su camino continúa y su historia queda marcada como una verdadera lección de fuerza y valentía. 7 de la mañana, 27 minutos, y hasta ahora tenemos un nuevo reporte de la búsqueda de Valeria en Cajicá, en Cundinamarca. Jason. Maritza, mire, lo más reciente va a ser una reunión que se va a desarrollar a las 8 de la mañana entre las autoridades. Allí van a dar nuevas órdenes, nuevos lugares de búsqueda, porque sigue ese perímetro de 4 a 6 kilómetros cercano, en donde se ha intensificado la entrega de volantes y en donde se trabaja de manera judicial con la policía y el CTI. También a labores de búsqueda por parte del Cuerpo Oficial de Bomberos, la Defensa Civil, incluso también ha apoyado la comunidad y el colegio. Pero mire, hace pocos minutos hablamos con don Manuel Afanador, quien es el papá de Valeria, y envió un sentido mensaje. Si alguien tiene a Valeria, por favor, devuélvanosla. Valeria es una niña pequeña, es una niña indefensa, es una niña de mucho amor, es una niña que ya muy seguramente hoy es el cuarto día, extraña a sus papás, extraña a sus hermanitos. Pues esperamos que avance la búsqueda de esta pequeña y que logren encontrarla en las próximas horas. 7 de la mañana, 29 minutos. Nosotros nos vamos. A todos ustedes, muchísimas gracias por acompañarnos. Queremos informarles al cierre de esta emisión de un soldado muerto y 7 heridos. Además, 4 desaparecidos que deja un ataque del ELN en el sur de Bolívar. Nos vamos, eso sí, con noticias esperanzadoras para nuestro país, y es la incubación de un nuevo huevo del cóndor de los Andes. El hermano de Rafiki, este cóndor que nació hace un año en la Fundación Jaime Duque. Esperanza para la conservación de esta especie en nuestro país. Un feliz día y los dejamos con los muchachos de Mañana Express.